la disertación de la doctora Gabriela García. Agradecer a la doctora por este tiempito que nos ha dado, para hablarnos un poquito de lo que es manejo de tejidos blandos en torno a dientes e implantes. Agradecer a todos los participantes que están hoy día y se han tomado un poquito del tiempo. Así que les agradezco mucho a, bueno, lo que es parte de Biodental y Bay Horizon. Así que, bueno, le doy lugar a la doctora para que empiece su charla. Muchas gracias, Gaby. Dale. Buenas tardes a todos, gracias por estar acá, gracias Fernando, Néstor, Juan Carlos Descalza, toda la gente de Biodental que siempre están a mi lado, a Mariano a cargo de todo este entorno técnico, y bueno, vamos a tratar de, en este tiempo en que estamos guardados, compartir un poco de este área que yo es la que más manejo, que es la periodoncia. Mariano, si quieres sacar las camaritas de tuya, de Fer y la de Biodental, así no tapan la pantalla, fantástico. Y la periodoncia desde hace varios años, cuando yo cursé y hasta la actualidad, ha tenido, por cierto, un cambio fenomenal, una evolución, así que esta periodoncia tradicional que estaba destinada a conservar los dientes a través del tratamiento mecánico, y por cierto teníamos resultados bastante mutilantes, evolucionó, y gracias a un mejor... Sacame las camaritas, por favor, aunque yo no salga... Mariano, entonces no tapan la presentación porque si no ocupan mucho espacio en la pantalla. A ver si las puedo... Ahí está, perfecto, muchas gracias. Es así que el mejor conocimiento de la biología que subyace en la expresión de estas situaciones clínicas ha llevado a que el diseño de los tratamientos sea el más adecuado, y hoy por hoy la periodoncia, por supuesto, intenta mantener dientes y recuperarlos de la enfermedad periodontal, pero logrando resultados que además logran balancear la estética y la función con la salud, como el resultado de esta situación que estamos viendo. No hay ningún implante que se pueda parecer a un diente que se conserva en salud. Pero yendo más allá, en esta evolución del tratamiento periodontal, y de acuerdo a este conocimiento biológico que se ha ampliado y nos ha dado nuevas alternativas y nuevas posibilidades, hoy tenemos un nuevo desafío, que es la reconstrucción estética de los tejidos, ya sea en forma parcial o total, en torno a dientes y en torno a implantes. Y es a lo que se enfoca hoy el tratamiento periodontal en este sentido. Es así que hoy tenemos el desafío de una población cada vez más longeva, de una población que quiere verse bien, que quiere estar cómoda. Entonces, además de la resolución de los problemas de la enfermedad periodontal inflamatoria, se nos presentan situaciones como las retracciones gingivales, con un fuerte impacto estético, con un impacto en el paciente a la hora de controlar la placa bacteriana, asociada a lesiones cariosas y no cariosas en los cuellos de los dientes, a efectos indeseados de los tratamientos ortodóncicos, a la necesidad de corregir y mejorar rebordes sedéntulos, a la necesidad de mejorar el terreno previo a la colocación de implantes, a la necesidad de armonizar los márgenes gingivales para lograr una odontología estética más aceptable. Y por supuesto, con esto del uso masivo y global de los implantes óseo-integrados, también surge la problemática de resolver algunas situaciones críticas en cuanto a las alteraciones que se presentan en torno a los implantes dentales. Y es a eso a lo que me voy a referir hoy como un breve pantallazo, tratando de mostrar todas las posibilidades, el amplio abanico de posibilidades que ofrece el tratamiento periodontal actual. Sin olvidar, como siempre, el diagnóstico. A lo largo de estos días he escuchado varias conferencias y todos coincidimos en lo mismo, ¿no? Que diagnosticar es mucho más que ponerle el nombre a una patología. Implica tener una comprensión profunda del proceso biológico que subyace a la expresión clínica que estamos observando, comprender todos los factores intervinientes para que tengamos esa situación que tenemos que resolver, y con esa comprensión profunda de la situación a resolver vamos a poder ofrecer a nuestros pacientes la mejor alternativa posible, predecible. Y en primer lugar, me parece esencial a la hora de hablar del
tratamiento de los tejidos blandos en torno a dientes e implantes, marcar las diferencias esenciales que existen entre dientes e implantes. Ya lo dijo Carmich, un implante no es un diente, es lo más parecido y lo mejor a la hora de reponer una pieza dentaria, pero no es un diente. Las diferencias esenciales radican en la vascularización. Los dientes tienen fuente de vascularización de 3 ramas principales, la rama periodontal, los ramos intraóseos y los ramos supraperiósticos. Sabemos que por los vasos sanguíneos van todos los componentes que van a ayudar a defendernos de la agresión microbiana a la que siempre se está expuesta en la cavidad bucal, y además, a la hora de la cicatrización cumplen un rol importante, por lo que tenemos 2 plexos importantes, el dentogingival y el subepitelial. A diferencia de los implantes, en los que la única rama que provee irrigación es la rama supraperióstica, por lo tanto, la irrigación de los implantes es más pobre, y esto se ve expuesto en que la cicatrización no es igual que en torno al elemento dentario, y los mecanismos de defensa no son tan ricos como los mecanismos de defensa en torno al diente. Hay un trabajo muy interesante, que les dejo la cita bibliográfica, que compara los tejidos periodontales marginales en torno a dientes e implantes, y además de estas características relacionadas con la irrigación, las características estructurales tienen algunas diferencias. El tejido dentario es más rico en fibras, en sustancia fundamental y en fibroblastos que el tejido perimplantar. Este tejido perimplantar es totalmente capaz de mantener el área en salud, pero cuando hay inflamación ante la agresión microbiana, la respuesta es diferente porque hay algunas características diferentes en estos tejidos. ¿En qué se da esta diferencia esencial, creo yo? Y esto es lo más importante tenerlo en cuenta a la hora de planear la instalación de los implantes, porque lo ideal, por supuesto, siempre es prevenir, prever, evitar que un evento adverso suceda. Y es en esta área donde tenemos la diferencia fundamental. Si bien el ancho biológico en torno a dientes e implantes es similar, en torno a los dientes, este espacio supracristal, este espacio que está ocupado por el tejido conectivo, presenta la inserción de haces fibrosos gingivales estrechamente unidos a la estructura cementaria. Estos haces fibrosos tienen muchísimas direcciones, van del diente al periósteo, del diente a la encía, de la cresta ósea a la encía. Hay fibras circulares, fibras que van de diente a diente, y es esta estructura la que da un suncho de un tejido conectivo fibroso, bien denso, que da estabilidad a los tejidos blandos en torno a los dientes. Es entonces que así, aún con un biotipo periodontal muy delgadito, como este incisivo lateral que vemos en la foto, que si lo pudiésemos medir no tendría más que 1.2, 1.4 milímetros de espesor este tejido blando, el diente presenta esta área, que es el componente supraóseo de la raíz, que tiene la inserción riquísima de estas fibras que le confiere al margen, a los tejidos blandos en esta área, una gran estabilidad. Si lo comparamos con lo que sucede en torno a un implante, lo que tenemos en el implante es la transmucosa alzón, el componente protésico que emerge del implante, y si bien los abutments han mejorado muchísimo, como por ejemplo las terminaciones láser, que según los trabajos de Navins proponen o se puede lograr según sus hallazgos a nivel histológico, la inserción de fibras perpendiculares a este nivel, siempre esta área es crítica para la estabilidad de los tejidos blandos en torno a los implantes. Es por eso que a la hora de prevenir, desde hace un tiempo, se insiste siempre en engrosar los tejidos blandos en torno a los implantes, porque si bien, como decíamos, son similares las dimensiones y las estructuras histológicas, la dirección de estas fibras, de este tejido conectivo fibroso, denso, que abraza al diente,
no es similar en torno al implante. Entonces la respuesta de los tejidos blandos ante la inflamación es más pobre en torno de los implantes. ¿Y por qué sucede esto? A mí siempre me gusta remontarme a la historia, ¿no? Porque hay gente que realmente la ha marcado. Los trabajos de Warehouse nos dicen allá por la década del 60 que el radio de acción de la placa bacteriana, de la injuria microbiana a la que siempre estamos expuestos en la cavidad bucal, es de 1,5 milímetros. Si tenemos un biotipo finito, muy delgado, que mide 1,5, 1,6 milímetros, la presencia de esta área en el componente supraóseo de la raíz da una estabilidad terrible a esta zona, entonces el componente inflamatorio no puede ocasionar tanto daño ni desestabilidad. En cambio, cuando estamos en torno a los implantes, es necesario engrosar este tejido. Se sabe por estudios histológicos que los biotipos o los fenotipos periodontales gruesos tienen más componentes celulares, más sustancia extracelular, el clearance, esto es la capacidad de limpiar y de escombrar los componentes de la inflamación, es más adecuada en los fenotipos periodontales gruesos que en los finos. Entonces, a la hora de prevenir y dar estabilidad a estos tejidos periimplantarios, desde la hora de la estabilización, se sugiere engrosar esos márgenes. Ya en un trabajo en perros Beagle, Berglund y Linde en el año 1997, publicaban que había diferencias en cuanto a la respuesta en la reabsorción de la cresta ósea relacionado con el espesor de los tejidos blandos en el área del reborde. Estos trabajos han tomado vigor nuevamente hace un tiempo con los trabajos de Linkevicius, que ha probado en rebordes con mucosa fina, engrosada y naturalmente gruesa, que cuando la mucosa está engrosada o es naturalmente más gruesa, hay menor pérdida de hueso en la cresta. Y ahora sí, con estas bases biológicas que yo creo son esenciales tenerlas presentes a la hora de prevenir, vamos a enfocarnos al tema del tratamiento de las deformidades mucogingivales en torno a dientes, que están listadas en la última publicación del World Workshop de Periodoncia que se realizó en 1917, y están free online si las quieren explorar en el Journal of Periodontology y en el Journal of Clinical Periodontology. Está el listado completo y el análisis completo de cada situación. Para esta presentación, por lo abreviado del tiempo, me voy a referir esencialmente a las retracciones gingivales, encía queratinizada y algo acerca de los rebordes. Y la Academia Americana de Periodoncia define la retracción gingival como el desplazamiento apical del margen gingival de su posición fisiológica, esto es 1 o 2 milímetros coronal al límite amelocementario, a una posición más apical, dejando expuesta la superficie radicular. Tiene una etiología diferente a la periodontitis, usualmente está limitada al aspecto facial del diente, no está asociada a severa pérdida de inserción interproximal, y el signo clínico que refiere el paciente es el de diente alargado, además de otras molestias que puede referir el paciente en relación con esta expresión clínica de la retracción. Es decir, ese margen gingival en una posición más apical que deja expuesta parte de la superficie radicular. De más está decir que para que exista una retracción hay un defecto óseo subyacente que es una dehiscencia. Estas retracciones pueden presentarse de diferentes maneras, diferentes expresiones clínicas. Pueden ser retracciones múltiples o únicas. Estas retracciones pueden estar asociadas o empeoradas cuando hay tracción de frenillos que movilizan el margen gingival y hace que éste se torne inestable y facilite el acúmulo de placa, a raíces muy prominentes o que están vestibulizadas, a grietas que pueden llegar o no a la línea mucogingival. Estas retracciones pueden ser playas apenas visibles, pueden ser muy profundas y en algunos casos asociadas a una casi total ausencia de profundidad del vestíbulo, que hace prácticamente imposible que los pacientes puedan controlar la placa bacteriana a ese nivel.
En ocasiones, estas retracciones están asociadas además a lesiones en las estructuras dentarias, como son las erosiones, las abfracciones, que tienen su diferencia etiológica, por supuesto, y a lesiones cariosas en la superficie radicular. El tejido cementario es un tejido más poroso, es un tejido menos mineralizado, por lo tanto, en estas zonas de las retracciones, que facilitan el acúmulo de la placa, dificultan la remoción por parte del paciente, son un área ideal para que se puedan desarrollar caries radiculares. Otro aspecto que es inherente a la periodoncia en su relación con la odontología restauradora son los procedimientos de cirugía plástica periodontal para mejorar los rebordes edéntulos y tornarlos más aptos a la hora de recibir prótesis fija. Y también en este World Workshop se listó las deficiencias tisulares en torno a los implantes, que pueden darse en deficiencias en los tejidos duros previo o posterior a la instalación de los implantes, y a deficiencias en los tejidos blandos previos o posteriores a la instalación del implante. En este sentido, hay una nueva definición: un implante no puede tener retracción porque no tiene al límite amelocementario, pero sí se registran las dehiscencias del tejido blando perimplantar. La dehiscencia del tejido blando perimplantar es el desplazamiento apical del margen del tejido blando de una corona implanto soportada, comparada con su diente homólogo, y puede exponer o no en la porción metálica del implante. Y esta es la expresión clínica que podemos tener en estos dos casos de la dehiscencia de tejido blando perimplantar, que más allá de una cuestión estética, dificulta, por ejemplo, en esta área las maniobras de higiene, que está más complicada, más aún, por la ausencia de mucosa queratinizada en torno al implante. Usualmente, ¿a qué se deben estas alteraciones o deformidades que podemos observar? Como decía al principio, el diagnóstico es lo más importante a la hora de planear y ejecutar un procedimiento. Y generalmente estas situaciones se dan en implantes que están en mala posición. Y es ahora tarea desde la periodoncia tratar de reconstruir o de componer esta situación, porque, por ejemplo, yo no sé quién se anima a remover este implante que está puesto prácticamente en el piso de fosa nasal. Retirar un implante óseo integrado es una tarea muy ardua, no siempre es factible. En ocasiones el paciente, con temor, lógicamente, no se quiere exponer a esta cirugía, y a través de la cirugía plástica periodontal tratamos de mejorar esta situación para hacerla compatible con la salud y con la estética. Entonces siempre, usualmente cuando se dan estas situaciones, hay dificultades a la hora de la instalación del implante que llevaron a que la posición no sea la más correcta o la más deseada. Otra situación frecuente en torno a los implantes es esta falta de mucosa queratinizada, que lleva a que sea muy difícil también realizar las maniobras de higiene. Los pacientes se quejan de que se acumula alimento debajo de las prótesis y cuesta eliminarlo, y aquí la foto habla por sí misma. Esta ausencia total de mucosa queratinizada lleva a una situación muy molesta para el paciente, ya que la simple tracción de los músculos periorales en la habitualidad de hablar, gesticular y comer, llega a que este margen se desplace y sangre y moleste constantemente, condicionando, por supuesto, la salud de este implante. Es esencial, así como es importantísima la encía queratinizada en torno a los dientes, la mucosa queratinizada en torno a los implantes es esencial para el mantenimiento de la salud perimplantar. Siempre que haya deficiencia de la mucosa perimplantar, vamos a tener problemas más o menos graves, pero vamos a tener problemas. Por eso es importante planear esto de lograr una banda de mucosa queratinizada en torno a los implantes, y hay protocolos que nos ayudan a esto. Esa mucosa queratinizada, la ausencia de esa mucosa queratinizada facilita el acúmulo de placa, hay mayor tendencia a la recesión, hay mayor necesidad de terapia adicional,
Y por las cuestiones biológicas que mencionábamos al principio de este encuentro, la destrucción tisular progresa más rápidamente en torno a los implantes que los dientes. Y es así que estos protocolos para aumentar el tejido blando en torno a implantes, podemos hacerlos previo a la instalación del implante, al momento de la instalación del implante, al momento de exponer al implante, si no ha sido un implante con provisionalización o carga inmediata, y con el implante en función. Es decir, tenemos varias ocasiones de mejorar esta mucosa periimplantar. Y todos los procedimientos que nos ayudan a mejorar estas condiciones desfavorables en torno a dientes e implantes necesitan del uso de injertos de tejidos blandos y de sustitutos tisulares. Por supuesto que el gol estándar es el tejido conectivo del propio paciente, tiene los factores de crecimiento, tiene las células, tiene la señalización química, es lo ideal. La limitación esencial que se da con el injerto de tejido blando tomado del paciente, lo da la propia anatomía de la bóveda palatina. No tenemos cantidades infinitas de áreas dadoras que nos den en algunas ocasiones el tejido suficiente para la situación que tenemos que resolver. Y también está probado que el espesor de esa mucosa palatina tiene relación con el fenotipo o biotipo tisular. Si un paciente exhibe un fenotipo fino, va a tener una membrana de Schneider fina y va a tener una fibromucosa palatina fina. De todos modos, es la primera elección a la hora de elegir un material de injerto para nuestros procedimientos quirúrgicos. Existen dos formas de tomarlo, esencialmente no voy a ir en detalle. Esta se usó durante muchísimo tiempo, haciendo una incisión única y tomando el tejido conectivo en ese sobre que se crea quirúrgicamente. Y en la actualidad, particularmente siguiendo la escuela de Otto Suhr y del doctor Zucchelli, optamos por tomar injertos epitelio conectivo. ¿Por qué? Porque no perdemos nada de tejido cuando hacemos el sobre, nos acortamos un poquito los milímetros del injerto, y además está probado que el mejor tejido conectivo es el que está inmediatamente por debajo del epitelio. Entonces, afinando la técnica para su extracción, obtenemos injertos de un espesor uniforme, sin ir tanto a la profundidad del paladar, dejando la grasa y el tejido glandular en el lecho del paciente, y colocando una plaquita de estas de Backus Press, el postoperatorio no genera mayores inconvenientes. A ese injerto epitelio conectivo, luego con solución salina y una luz bien perpendicular para poder visualizar el epitelio, que se ve de color amarillento, lo retiramos y tenemos el injerto de tejido conectivo para utilizar en nuestros procedimientos. Otra forma de utilizar tejido del propio paciente conjunto a la instalación de implantes es la utilización de colgajos pediculados que tienen la gran ventaja de conservar la irrigación en este pedículo y ayudan a la hora de mejorar el espesor y los contornos en el momento de la instalación de los implantes o al momento de exponerlos. Entonces, el área vecina al área que estamos tratando nos va a donar ese pedículo que va a permitir que mejoremos el reborde y la condición de los tejidos blandos en esa área periimplantar o incluso en rebordes marginales sedéntulos que necesitan un aumento en su volumen, ya sea en altura, espesor o en ambos. Ahora bien, disponemos, cuando no es factible la opción del tejido propio del paciente, disponemos de biomateriales. Yo voy a hablar esencialmente de los que conozco, que son Aloderm, GBR y la evolución, y es lo que se viene ahora, que es Novomatrix. El Aloderm es una matriz dérmica acelular de paciente de donante humano, al que por un tratamiento especial se le remueven o quitan todos los componentes antigénicos que podrían generar un rechazo en el paciente. ¿Cuáles son las ventajas? Elimina la necesidad de la toma del paladar, por lo tanto se reduce el tiempo quirúrgico, tenemos cantidades ilimitadas, por decirlo de alguna manera, de material de injerto, de estas matrices dérmicas, mejora
el confort del paciente. La presentación es en varios tamaños y vamos a optar por el que se adecua a la situación que debemos resolver. Y Aloderm se presenta en dos espesores, más y menos grueso, ya sea la indicación para lo cual lo vamos a usar. Vendría a ser una suerte de andamio, de scaffold, con fibras de colágeno, elastina, proteoglicanes, todos estos componentes no antigénicos que van a permitir que del lecho receptor vengan vasos sanguíneos que lo vascularicen, sea repoblado por células y se integre perfectamente al tejido blando del paciente. Estas matrices dérmicas a mí me encantan, y de hecho hace mucho tiempo que no uso membranas reabsorbibles, porque Aloderm ofrece la capacidad de usarlo como membrana, con la ventaja de como tiene un reconocimiento positivo, el cuerpo no lo ve como algo extraño, soporta la regeneración, y además de aislarnos el área que queremos regenerar, nos aporta un plus, un extra, al engrosar el tejido blando del área que hemos intervenido. Aloderm requiere de una preparación. Habitualmente yo cuando comienzo la cirugía lo comienzo a hidratar porque viene muy rígido, es prácticamente inmanejable, se lo deja un rato en una recipiente con solución salina, luego ya se le desprende esa capa que están viendo que dice Remove, y se lo coloca en una segunda cápsula. El objetivo es hidratarlo, tomarlo, manearle, y además eliminar todos los antibióticos con que ha sido tratada esa piel para que no genere ningún efecto adverso en el paciente que lo va a recibir. Y como les decía, junto a los procedimientos de regeneración, en lugar de utilizar una membrana, este Aloderm, además de oficiar de membrana, me va a ayudar a aumentar el tejido blando, que es lo que queremos para tener estabilidad en general, y particularmente en las áreas de mayor impacto estético de la boca. Y he tenido la ocasión de comenzar a usar hace unos meses a Novomatrix. Novomatrix es una Regenerative Tissue Matrix, similares características que Aloderm, lo único que su origen es porcino, igual que Aloderm, pero de origen porcino. Hay también un reconocimiento positivo, por tanto, el cuerpo no lo toma como un agente extraño. Viene prehidratado, listo para ser utilizado. Lo único que hay que hacer previo a llevarlo al lecho receptor es enjuagarlo un par de minutos en solución fisiológica. Es más delgadito, es un producto muy predecible, y realmente es muy amigable en su manejo, muy fácil de usar, y está indicado para la cobertura radicular, las mismas indicaciones que Aloderm, aumento gingival para aumentar el tejido queratinizado en torno a dientes, y reconstrucción del reborde alveolar previo a prótesis. Hay una salvedad cuando usamos tanto Aloderm, GBR o Novomatrix. Estas matrices dérmicas deben quedar siempre cubiertas, no deben quedar expuestas. Se debe siempre cubrir. Y si uno ve una foto de Novomatrix, es igual de la estructura del diagrama, por supuesto, a la estructura que tiene Aloderm. Ofrece un andamio que soporta la regeneración y el crecimiento de los tejidos. Ahora bien, tenemos los materiales, tenemos las lesiones en torno a dientes e implantes, y llega el momento de decidir a través de qué procedimiento o qué es lo que vamos a hacer para resolver esa situación. En rasgos generales, porque este cuadro nos llevaría horas explicarlo en detalle, tenemos que analizar los factores relacionados al paciente. Un paciente que no se higieniza no es un paciente candidato para nada. El paciente que fuma es otro paciente complicado. El paciente fumador tiene alterados los procesos de cicatrización. La vasoconstricción de la nicotina lo complica todo, entonces es un condicionante importante. Hay factores relacionados al sitio que nos van a hacer decidir por una técnica u otra, si hay profundidad de vestíbulo o no, la extensión y anatomía del defecto, la cantidad de tejido queratinizado, el espesor del tejido blando, y hay factores relacionados a la técnica. Todos estos procedimientos de cirugía plástica periodontal son procedimientos técnico-sensibles.
Por lo tanto, tenemos que entrenar, si no nos vamos a sentir frustrados muy, muy fácilmente. Desde el diseño de la incisión, por dónde va la incisión, el espesor del colgajo, que es esencial para que ese colgajo sobreviva, la preparación del lecho de la herida, el manejar con el menor trauma posible los tejidos, el usar instrumentos delicados, manejar colgajos sin tensión, el entrenamiento del operador, es decir, todas estas variables van a hacer que nuestro procedimiento tenga más o menos éxito. Entonces tenemos el paciente, tenemos los biomateriales, tenemos nuestro entrenamiento, y ahora vamos a decidir cuál es el procedimiento que más se ajusta. Para ponerlos en grandes grupos, tenemos los colgajos desplazados lateral y avanzado coronario. Ese es un procedimiento que ha sido descrito hace un montón, pero es un procedimiento fantástico. Fíjense que este molar con la raíz prácticamente todo al descubierto, con este procedimiento podemos optimizar su condición. Los colgajos avanzados coronariamente, este procedimiento yo creo que debiera entrenarlo todo el mundo, aunque no haga cirugía plástica periodontal, para la instalación de implantes, y ya voy a explicar por qué creo que es tan importante entrenar el colgajo avanzado coronario. El injerto gingival libre, que si bien es un procedimiento que tiene muchísimos años, tiene sus indicaciones también, y en ocasiones debemos practicarlo. Y los procesos de tunelización, las técnicas actuales son una modificación de la técnica de túnel original, también con sus indicaciones. Y vamos a analizarlas juntos en algunos casos. Por ejemplo, este caso, un paciente que va a recibir tratamiento ortodóncico, un fenotipo periodontal extremadamente fino. Si yo les mostrara la tomografía se asustarían, porque la falta de tabla vestibular es generalizada en los elementos anteroinferiores. Entonces, pensando con conceptos biológicos, lo conversamos con el ortodoncista, y como sabemos que el movimiento ortodóncico va a generar algún grado de tensión en este tejido que es tan finito, y que podrá hacer que esa retracción evolucione y empeore, decidimos que previo al tratamiento ortodóncico, en este caso, vamos a engrosar ese tejido blando y aumentar la profundidad de ese vestíbulo, que va a ser un factor esencial a la hora de que el paciente pueda controlar mejor la placa bacteriana, considerando que la aparatología ortodóncica fija es una dificultad seria a la hora de la performance de las maniobras de higiene. Entonces, un injerto gingival libre, ¿por qué no? Con otro diseño, tipo un colgajo de espesor parcial, y colocado ese injerto gingival libre en una posición más coronal de lo que lo haríamos habitualmente para aumentar solo la profundidad del vestíbulo, y al cabo de 4 meses tenemos muchísima más encía queratinizada, aumentó la profundidad del vestíbulo, y fíjense cómo aumenta el espesor del tejido blando. No se cubrieron totalmente las retracciones. El injerto gingival libre no es una técnica para cubrir retracciones, o al menos es poco predecible. Pero creamos condiciones adecuadas para que el tratamiento de ortodoncia pueda transcurrir con más tranquilidad, y luego de concluido tenemos tela suficiente para poder cubrir las retracciones de este sector. Esto es muy frecuente, muy frecuente luego de los tratamientos de ortodoncia. Por eso lo del diagnóstico, generalmente si uno ve estos casos, este caso en particular, es incisivo, está más altito. Entonces el paciente, cuando hace protrusiva, podemos observar en este caso en particular que el elemento dentario que maneja la protrusiva es ese incisivo central. Entonces se torquea la raíz hacia vestibular, y esta área de la dentición, que en todo el género humano es la que presenta más prevalencia de retracciones, porque es donde el hueso vestibular es más finito y hay más dehiscencias y fenestraciones, lleva a la expresión de la retracción gingival. Los pacientes
suelen relatar que tenían molestia, que estaban incómodos, y un día amanecieron con la raíz descubierta. En este caso, cuando existe buen espesor de los tejidos vecinos, podemos planear un colgajo desplazado lateral avanzado coronario para cubrir esta retracción. Sería imposible pensar en desplazar un colgajo solamente de modo coronario porque no tenemos tejido suficiente apical a la retracción. Entonces, más allá del diseño, que llevaría también una hora explicarlo en profundidad, este tipo de procedimiento es una alternativa para resolver estas retracciones únicas cuando el elemento dentario vecino tiene un tejido adecuado para oficiar como zona dadora. Entonces, el tejido que vamos a usar para cubrir esta retracción viene del elemento dentario vecino, levantamos un colgajo con diferentes espesores, parcial, total, parcial, y una vez que creamos ese pedículo, lo suturamos cubriendo el área de la retracción, que siempre, por supuesto, ha sido pretratada. El acondicionamiento radicular es imprescindible para lograr una superficie apta, biológicamente apta para la curación de los tejidos. Y si esa superficie radicular ha estado expuesta al contenido de la saliva, de la boca y de las bacterias, obviamente está contaminada. Y aquí otro detalle, por eso decía que son procedimientos técnicos sensibles. Siempre se debe lograr un ajuste perfecto de nuestro colgajo en la convexidad del diente. No debemos observar sangre ahí. Lo que pretendemos que se forme es una red delgada de fibrina que tiene toda la información química necesaria para que se inicien los procesos de cicatrización en el área. Y a los 15 días, 20 días cuando retiramos las suturas, el aspecto es ya muy lindo, con el proceso cicatrizado, y logramos pasar de esta situación a esta situación. Este tejido, este elemento dentario, el área dadora cicatriza por segunda intención sin ningún inconveniente. Entonces mejoramos el pronóstico de este elemento dentario, el paciente no tiene sensibilidad y puede realizar las maniobras de higiene con comodidad. Entonces es un procedimiento totalmente predecible y válido a través del tiempo. Cuando hablamos de retracciones múltiples, la opción va a ser otra. En este caso, un colgajo avanzado coronario, y como les decía hace un momento, creo que es el diseño de colgajo que debiese usarse cuando se instalan incluso los implantes. Y miren esto, cuando vemos una retracción, debemos imaginar siempre que el defecto subyacente, es decir, la dehiscencia, es mucho mayor. Fíjense la cantidad de raíz que está fuera del hueso en este canino que tiene una raíz sumamente prominente. Por eso, la necesidad de engrosar estos tejidos blandos a través de injertos de tejido conectivo propio del paciente o a través de las matrices dérmicas, para que el resultado de la cicatrización sea un tejido más grueso, que es más estable a través del tiempo. La característica esencial que tiene este colgajo desplazado coronariamente es que crea en el labio del colgajo papilas quirúrgicas que luego van a asentar sobre las papilas anatómicas que han sido desepitelizadas. ¿Y por qué digo que esto lo debemos incorporar en la práctica diaria de los implantes? Porque cuando levantamos un implante, un colgajo, y lo reposicionamos, usualmente existe una contracción luego de la cicatrización, que puede llevar a exponer pequeñas dehiscencias incluso en los tejidos vecinos. Con el desplazamiento coronario del colgajo, logramos compensar esa contracción de cicatrización. Entonces este colgajo tiene espesores múltiples y nos permite, en este caso, cubrir las retracciones en esta situación en particular.
Para poder desplazar los colgajos coronariamente, tenemos que lograr colgajos libres de tensión, que caiga como un telón el tejido blando. Y esto es esencial. Hay una publicación de LAM, creo que es del año 2017, que habla respecto a las suturas, y menciona que un colgajo que no pueda ser sostenido estable por una sutura 6-0, es un colgajo que tiene tensión. Y está comprobado también por estudios de investigación que los colgajos que son suturados con tensión tienen algún grado de alteración en su proceso cicatricial. Este no es el caso de recién, pero es para que veamos de algún modo cómo se hace este colgajo de avance coronario, con la hoja del bisturí paralela a la superficie externa del colgajo, creamos esa papila quirúrgica. Fíjense lo finito de ese tejido, se transparenta la hoja del bisturí, eso no tiene más de 1.2 milímetros de espesor. Esa parte del colgajo tiene espesor parcial, luego un decolado total hasta la cresta ósea, y luego, fíjense acá, a ver si lo puedo detener, si se fijan en esta área, esa es la inserción profunda de los músculos, entonces, con una incisión paralela a la superficie ósea, sacamos la inserción de los músculos, y luego la incisión más superficial para lograr desinsertar las fibras más superficiales de los músculos, a fin de que ese colgajo caiga coronalmente libre de tensión. En este caso, volviendo al caso que les presentaba, utilizamos para engrosar y para mejorar esta situación Aloderm. Cabe señalar que todos estos materiales que usamos de injerto, matrices dérmicas y tejidos conectivos, tienen que ser estabilizados, es la única manera que puedan ser repoblados por los vasos del lecho receptor, y luego se sutura. Siempre suturamos desplazándose al coronario, nos venimos 2 milímetros al menos coronal al límite amelocementario para compensar esa contracción de cicatrización. Y otra vez el detalle de las suturas, que deben ajustar perfectamente y lograr la adaptación del labio del colgajo a la convexidad de la pieza dentaria. Y aún en este caso, donde sabemos que no vamos a lograr cobertura total porque las papilas no ocupan enteramente el espacio interdental, no tenemos tiempo de explicar cómo se hace esto, pero hay modos de predecir cuál va a ser el resultado o la línea de máximo recubrimiento que podemos lograr con nuestro procedimiento quirúrgico. Si bien digo, no logramos una cobertura total, mejoramos absolutamente la situación en este paciente muy jovencito, con resultados estables en el tiempo. Y la biología, como el buen vino, mejoran con el tiempo, y fíjense que a los 2 años incluso hasta están mejor las papilas. ¿Sí? Y acá viene un dilema, la cuestión de operatoria, periodoncia, y cuando las lesiones en las estructuras dentarias están ubicadas en el cemento, la alternativa terapéutica es la periodoncia. No hay ningún material capaz de adherirse al cemento. Entonces, mismo procedimiento que realizábamos en el caso anterior, se elimina la caries previo al procedimiento quirúrgico, se raspa y se decontamina la superficie radicular. Este caso tiene muchos años, coloqué en el fondo de la cavidad ionómero de vidrio, hoy utilizaría por sus propiedades más biológicas MTA, y fíjense el seguimiento a largo plazo. Este caso fue realizado en 2011, bueno, a los 15 días que se había soltado un punto de sutura, y fíjense la evolución a través del tiempo y la estabilidad. La última foto que la tomé a fines del año pasado, con un aumento notable en el ancho de la encía insertada, con la facilidad del paciente para realizar las maniobras de higiene y la estabilidad a través del tiempo.
Si alguien revisa a este paciente por primera vez, no se imagina que la situación que teníamos hace 8 o 9 años era esta. Entonces, en estas situaciones, la solución es estrictamente periodontal, cuando la lesión se encuentra localizada en el cemento radicular. Caso distinto es cuando nos encontramos con estas erosiones combinadas con abstracciones que ya involucran pérdida de estructura dentaria a nivel del esmalte. Entonces, en estos casos realizamos trabajos interdisciplinarios con la operatoria dental, porque es necesaria tener esta landmark, redefinir el límite amelocementario, que es nuestra marca biológica. Más allá del límite amelocementario no vamos a lograr cobertura. Entonces, lo que pretendemos es redefinir ese límite amelocementario que nos va a dar una superficie pulida, suave y convexa. Si nosotros no corregimos esto previo a la cirugía, durante el proceso de cicatrización, cuando se produjo acá la contracción post-cicatrización, el margen del colgajo va a quedar colapsado en la profundidad del defecto. Entonces nos va a quedar un perfil de emergencia, diente, margen gingival, retentivo de placa bacteriana que va a dificultar la higiene por parte del paciente. Entonces, en este caso, use también Aloderm porque tratamos los dos lados, esa es la ventaja que dan los biomateriales, podemos hacer un maxilar entero en una sesión. Entonces, la situación inicial, redefinido el límite amelocementario, la sutura del colgajo avanzado coronario, 2 o 3 milímetros coronal a la posición del límite amelocementario, y la cicatrización a 30 días y un año, que acá vemos en más detalle. Una integración biológica perfecta, con un perfil de emergencia adecuado, y estabilidad a través del tiempo. Lo mismo sucede en estas lesiones, que ocasionan muchísima sensibilidad al paciente las abstracciones, porque son un área que da trabajo para limpiarse, se puede favorecer el desarrollo de caries y la incomodidad, por supuesto, en la vida diaria a la hora de comer. Entonces, con procedimientos combinados de plástica adamantina más el uso de las resinas que deben de estar perfectamente pulidas para redefinir ese límite amelocementario, hacemos nuestro colgajo avanzado coronario para retracciones múltiples. En este caso fue mi primera experiencia con Novo Matrix el año pasado, porque lo hice en octubre del año pasado, así que solo tiene un par de meses, pero miren qué hermoso el perfil de emergencia y cómo cambia la condición para el paciente. Entonces esto da un buen pronóstico para la sobrevida de estos dientes en salud a largo plazo. Y nos quedaba por mencionar las técnicas de tunelización modificada, que tiene sus indicaciones para reconstrucciones menores de tejidos blandos, esencialmente, aumento del espesor gingival para evitar la translucidez, sobre todo en raíces que han tenido tratamiento ortodóntico y están decoloradas, grises, y para reconstrucciones moderadas de tejidos blandos en preservación alveolar, desarrollo del sitio del póntico, segunda cirugía en implantes. Y miren este caso, decíamos que debemos prever, debemos prevenir, debemos evitar que suceda un daño. Tuve la oportunidad de tener la convin de esta situación clínica, y es una jovencita que presenta un biotipo periodontal muy delgadito. Miren las concavidades en una vista oclusal, y cuando vemos la convin vemos estas raíces realmente que protruyen hacia vestibular, que nunca pierda este camino. Mire lo que son estas tablas óseas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para prevenir y mejorar el pronóstico a largo plazo? Engrosar ese tejido blando para que tenga una mejor respuesta a través del tiempo y evitar retracciones futuras. El avance coronario durante las técnicas de túnel es menor que en las técnicas del colgajo avanzado coronario que veíamos hace un momento. Entonces, en este caso, también utilicé Aloderm para engrosar el tejido blando junto con la técnica de túnel, y logramos un contorno gingival
sumamente armónico, y si lo vemos desde el vistoclusal, miren cómo cambia desde el pretratamiento hasta el post-tratamiento. Este tejido blando engrosado va a ser mucho más estable a través del tiempo. En otro caso, técnica de túnel también, sabemos que no vamos a cubrir totalmente estas retracciones porque son muy profundas, pero una de las indicaciones de las técnicas de túnel es cuando hay pérdida de soporte interproximal de tejido duro y blando, y realmente, si bien no es cobertura total, logramos mejorar muchísimo la situación y lograr una situación más estable a través del tiempo. Si nos fijamos acá, que no hay nada en sí insertada o aquí, luego de la cicatrización, cuando ya han pasado un año aproximadamente, fíjense la cantidad en sí insertada de este tejido que le da estabilidad y predictibilidad de salud y función a estas piezas dentarias. Y hablábamos de los protocolos para engrosar el tejido blando previo a la instalación de implantes. Voy a ir más rápido porque veo que me estoy quedando corta de tiempo. Aquí, por supuesto, no se puede instalar un implante porque no están las condiciones dadas. Entonces, a la hora de hacer la extracción y planear nuestra regeneración, Mineros en este caso, y Aloderm, para que me oficie de membrana y me dé la posibilidad de engrosar ese tejido blando tan finito. Pasados los meses de la regeneración, en una nueva tomografía vemos que tenemos hueso suficiente para la instalación del implante, y fíjense cómo cambia cómo cambia absolutamente la situación. Fíjense lo finito que estaba el tejido en la primera cirugía y cómo está más grueso el tejido blando ya en el momento de la instalación del implante. Para mejorar esto aún más, a la hora de instalación del implante, hice un colgajo pediculado que me permite luego, cuando este implante es expuesto para ya recibir su prótesis, tener un contorno de tejido blando con un muy buen volumen que me asegura estabilidad en esta zona. Y vamos a mostrar algo de resolución de tejidos blandos, de efectos de tejidos blandos en torno a implantes. Esta es una situación de una chica que pasó por situaciones traumáticas que llevaron a perder la pieza dentaria, regeneraciones fallidas, bueno, y luego de la instalación del implante y su restauración protésica nos encontramos con esta situación. Desde el análisis imagenológico es imposible pensar en retirar este implante. Entonces la solución debe venir por otro lado. Lo primero que se hizo fue realinear el incisivo lateral para optimizar y equilibrar los espacios a fin de que la prótesis de este incisivo central, que es protagonista en el sector anterior, quede con proporciones más adecuadas y estéticas. Pero bueno, luego de la ortodoncia vemos que tenemos estas deficiencias en volumen y en altura, y la ausencia de tejido queratinizado en torno al implante. Entonces, otra vez, procedimientos de cirugía plástica periodontal. Miren esto, ¿se acuerdan la imagen del principio que la encía estaba como achicharrada acá arriba? Miren el gap que juntaba placa bacteriana de la prótesis vieja. La encía es buena, le sacamos esto, no se junta más placa, y ya solita comenzó a mejorar. Entonces diseñamos un colgajo para cobertura de retracciones múltiples, tal como se hace estrictamente en dientes. De paso, pretendemos mejorar las retracciones en los dientes vecinos, con la utilización de un injerto de tejido conectivo para crear una banda de mucosa queratinizada en torno al implante. Se tomó un injerto, un fenotipo muy finito, epitelio conectivo, que se desepitelizó y se suturó en el área del implante. Y fíjense cómo va cambiando la altura de ese tejido blando, que ahora está similar al homólogo que repone, y el volumen, que pasó de una concavidad a un volumen convexo, totalmente armónico con el elemento dentario vecino. Y luego, bueno, la restauración protésica con un pilar personalizado que permita llevar el área de cementado
a un área que se puede eliminar los excesos de cemento fácilmente, no se podía hacer atornillada por razones obvias por la dirección del implante, y logramos mejorar totalmente esa situación creando contornos fisiológicos, una banda de mucosa queratinizada y mejoramos totalmente la retracción en el incisivo central en forma parcial, porque ya había pérdida de inserción interproximal en el incisivo lateral. Otro desafío a la hora de la reconstrucción estética de tejidos son los rebordes alveolares edéntulos. No viene al caso explicar todo, pero es un paciente diabético, fumador. Imposible pensar en procedimientos regenerativos para poder utilizar un implante. Entonces, agudizamos la imaginación, más que la imaginación no, ponemos disponible el conocimiento que existe a la hora de reconstruir los rebordes, y otra vez los biomateriales, otra vez el colgajo desplazado coronario. Estos biomateriales, las matrices dérmicas, en este caso Aloderm, pueden usarse dobles. En este caso lo hice con un colega, el doctor Sebastián Franco. Entonces, esta forma que le dimos al biomaterial en forma de T pretendía compensar las deficiencias en volumen y en altura. Además está decir, por supuesto, que todos los provisorios que se instalan en estas situaciones deben ser provisorios de calidad, pulidos, que facilitan la remoción de la placa bacteriana y no interfieran con el proceso de cicatrización. Y miren lo que es el tiempo, de la situación inicial al mes, al año. Un reborde edéntulo totalmente diferente y totalmente viable para darle una prótesis al paciente con función y con estética. Y esto, por último, otra situación en torno a implantes, estos casos que son tan frecuentes, donde no hay mucosa queratinizada, uno podría utilizar acá un injerto gingival libre perfectamente para aumentar la mucosa queratinizada, pero hay una salvedad. Siempre que vamos a tratar este tipo de situaciones, levantemos un colgajo de espesor parcial pensando que podemos tener la necesidad de suturarla. ¿Por qué? Porque si hay espiras expuestas, que si bien acá no había bolsa y no estaban contaminadas, no podemos poner un injerto gingival libre ahí sobre las espiras y nada más. O ponemos un injerto de tejido conectivo y lo cubrimos con el colgajo, o usamos un biomaterial como en este caso, pero lo que utilicemos debe de quedar cubierto. En este caso también utilicé Novomatrix, que es imposible que un paladar pueda dar toda esta cantidad, 4,5 centímetros, al que doblé a la mitad para dar volumen. Son importantes el modo en que se realizan las incisiones. Cuando uno hace un colgajo de espesor parcial, más en este caso que tiene unas consideraciones particulares para evitar la emergencia, dañar el nervio mentoniano, debe ser muy cuidadoso en el espesor del tejido y en el nivel del reborde en que se ubica la incisión, a fin de incidir en el área avascular. Hay un artículo muy interesante de Wan del 2007 acerca de la posición de las incisiones, a fin de que no se nos necrosen los colgajos y se expongan las membranas. Entonces tenemos que tener un colgajo que sea capaz de sobrevivir con su propia irrigación y cubrir y proteger, en este caso, el biomaterial que estamos utilizando. Y fíjense el resultado maravilloso, también lo hice en octubre, tiene muy poquitos meses, pero fíjense el cambio. Ahora tenemos el vestíbulo profundizado, fíjense cómo cambia el espesor en este implante que tiene espiras sin cobertura ósea. Cuando este tejido es grueso, no importa que hayan estado las espiras expuestas. Por supuesto, en este caso no estaban contaminadas, así que no hubo que raspar ni realizar ningún tratamiento en la superficie del implante. Miren cómo aumenta el espesor de esa área. Entonces el paciente tiene una prótesis fija sobre implantes que ahora le resulta mucho más cómoda porque no se le acumula el alimento y puede realizar las maniobras de higiene con facilidad.
¿sí? Es entonces que esto, para esta ocasión, es lo que pretendía traerles de todas las posibilidades que nos da la cirugía plástica periodontal. Hay un abanico de posibilidades, los invito a que exploren, que quieran un poquito más de la periodoncia, que se animen, porque va de la mano y es el complemento ideal para la odontología restauradora, para las consideraciones en la ortodoncia, para la cirugía de implantes. Nada más, aguardo las preguntas. Muchas gracias por su atención. Y bueno, espero haberlos contagiado en esta época que uno se ha puesto a revisar muchas cosas porque está en casa. Una amiguísima mía con la cual tenemos un juego de pasarnos palabras raras, me pasó hace unos días una palabra que se llama meraki, que más que una palabra es un concepto filosófico que viene de los griegos y que significa poner el corazón, el alma, la comprensión y el amor en todas las cosas que hagamos en nuestro quehacer diario. Si he podido contagiarlos un poquito para tomar y encender la llama de la pasión de esta práctica diaria, de esta profesión que nos convoca, me doy por más que satisfecha. Muchas gracias por su atención y si hay preguntas estoy para responderlas. Si quieres habilitarme la cámara, Mariano,